Y bueno, llama la atención algunas opiniones. Yo he escuchado en la radio algunas diversas opiniones sobre este caso. En sí esto nació con una denuncia suya, recuerda usted, que pues como concejales al oír tal denuncia, pues nuestro deber es investigar y fiscalizar el proceso. Si bien no había tiempo para proceso, pero tampoco podíamos nosotros aceptar de que empresas que son distribuidoras de esta mascarilla ni siquiera hayan sabido, ¿no? Si no había el intermediario. No es que se compraron, me admira incluso que por ahí dicen, vea, solo son $32,000 y tanto relajo, o sea, roben nomás, ¿no es cierto? O sea, viéndolas de esa perspectiva, o sea que si son $5,000, no, pues sigan nomás, no, ¿para qué vamos a poner la denuncia en fiscalía si solo son $5,000? ¿No? Y claro, es bueno que se hayan fijado en un monto mínimo como las entidades de control, porque normalmente no lo hacen y es verdad. Y claro, yo digo, a veces va uno a Contraloría y dice, pero es que tenemos una de $2 millones y traen una de $30,000. Todo se debe investigar, todo es dinero del pueblo. Si vos vas sumando de poquito en poquito, hará un buen billete ahí. Hay gente que, a mí me admira lo que dicen, ¿no? Oye, son montos mínimos. No son montos mínimos, eso es posible peculado donde usted lo quiera ver, puede ser de $10 como puede ser de $20,000. Santiago Herrera se encuentra con nosotros. Santiago, yo le quiero dar el espacio a usted completo para que usted pueda poner en contexto cómo se dio este incidente, porque a pesar de la narrativa política que buscan decir que era mentira, porque eso lo estuvieron diciendo, que era mentira, entonces la fiscalía entonces debe ser loca, la fiscalía debe ser aliada política suya, nuestra, no sé por qué la fiscalía actúa de esa manera, pero la realidad es que hoy en día van a hacer un llamado a una audiencia de formulación de cargos por el caso Mascarillas en la época del exalcalde Jorge Bailón en época de pandemia. ¿Por qué se involucraron a tantas personas? Cerca de 10 hay en un escrito que al menos está circulando en redes sociales. Buenas tardes, concejal. Buenas tardes, estimado John. Buenas tardes a toda la gente que sintoniza lo del Momento Loja. Mire, bueno, llama la atención algunas opiniones. Yo he escuchado en la radio algunas diversas opiniones sobre este caso. En sí esto nació con una denuncia suya, recuerda usted, que pues como concejales al oír tal denuncia, pues nuestro deber es investigar y fiscalizar. En sí lo hice, pero es que esto no solo fue una denuncia que se formó así nomás, fue una investigación en donde se descubrieron, me acuerdo que había una empresa, Hachi o alguna cosa así. Sí, Promostock era la que distribuía, pero había otra que... Equamedical y había otra Hachi o algo así. Esta Hachi era algo que le han pedido alguna factura a esta empresa, ¿no? Falsificaron, digamos así, prácticamente una factura de esta empresa como para hacer notar de que era lo más barato lo que conseguían ellos. Creo que eran $7, fíjese que son 5 años, entonces complicado. Creo que eran $7 cuando en verdad las mascarillas valían 2 con algo, ¿no? Entonces, claro, no solo es eso, sino que aquí hubieron falsedades, manosearon el proceso de compra. No es como yo escuchaba por ahí decir de que como no había dónde, ahí nomás tenía que comprar. No, había dónde, por eso había que hacer el proceso. Si bien no había tiempo para proceso, pero tampoco podíamos nosotros aceptar de que empresas que son distribuidoras de esta mascarilla ni siquiera hayan sabido, ¿no? Si no había el intermediario. No es que se compraron, me admira incluso que por ahí dicen, vea, solo son $32,000 y tanto relajo, o sea, roben nomás, ¿no es cierto? O sea, viéndolas de esa perspectiva, o sea que si son $5,000, no, pues sigan nomás, no, ¿para qué vamos a poner la denuncia en fiscalía si solo son $5,000? Aquí decía, ¿no? Una especie de pateo por $5,000, dijo alguien por ahí, claro. Huevada, dice. No, o sea, como aquí, eso es lo que quieren decir. Sí, ladrón es tanto el que roba un centavo como el que roba miles de dólares, y nuestro deber es poner la denuncia. Se la puso a la denuncia. No es verdad que las mascarillas que se compró fueron a distribuir en los barrios y tales cosas, no, las mascarillas que se compró fueron para los obreros del municipio, para el municipio en su mayoría. Fíjese que a cada concejal nos llegaban diarios 5 mascarillas, yo no las aceptaba. Yo cogía y le daba, y a estar testigo quien trabajaba con nosotros en la parte del aseo de la oficina, a ella le daba, tenga, llévese usted. Nosotros no necesitábamos, nosotros teníamos nuestro sueldo, ¿no? Que sí es cierto que había escasez de mascarillas, pero no porque haya escasez de algo, voy a aprovecharme. Yo pienso que se aprovecharon de la situación
para hacer el negocio y comprarlas y traer, ¿no? Acá hubo un perjuicio grande, yo digo grande no en inmensidad de dinero, sino grande porque esa es la forma de actuar de algunos funcionarios. Puede ser que haya funcionarios inocentes que tal vez les tocó recibir la mascarilla y toda la cuestión, pero sí hubo algunos involucrados que incluso nos demandaron a nosotros por haber denunciado por daño a la moral, se les cayó la demanda y todo, porque no pudo ser... No progresó, nosotros seguimos atrás, esto se fue a Guayaquil. Fíjese que en Guayaquil ya descubrieron, en Guayaquil ya dijeron un informe de que sí. Me acuerdo aquí clarito el fiscal provincial, en ese entonces apellido Galván, pana del exalcalde, no dio paso. Él ya tenía una fecha límite para sentenciar esto y no dio paso, se hizo loco, después jubiló, salió, quedó en mano de la doctora Bella Castillo, con quien nosotros también conversamos, y creo que ella es la que le da celeridad al proceso, porque si siguiera en manos del anterior de Galván esto no pasaba, yo estoy seguro. Ella le da agilidad al proceso y claro, después de 5 años el proceso sale. Pero imagínense la cantidad que ha tenido que esperar, concejal. Quizás en aquel entonces los que estaban a favor de la administración del ingeniero Bailón, en este caso se lo digo yo claramente, es la línea política del doctor Valdivieso y toda su gente, o sea, salían en contra porque eso no está bien, el concejal Herrera es mejor que se dedique a cantar, claro. La Febre que se dedique mejor a terminar de estudiar, o sea, todo era la narrativa en contra de cualquier cosa que podría quizás interrumpir los intereses, en este caso, de este grupo político, porque es el mismo grupo político, incluido con el actual exalcalde Franco Quesada. Pero en aquel entonces, cualquier cosa que se hacía para investigar, para intentar transparentar las cosas, estaba mal. Y ahora, 5 años después, dése cuenta, 5 años después, recién ahora están queriendo ver qué sanciones les van a notificar y cuántos años posiblemente de cárcel que se van a dar. Pero el tiempo demora mucho y la gente dice, bueno, ¿por qué no se mueve rápido? ¿Por qué la justicia es así? O ¿por qué en otros casos mencionan, bueno, ¿por qué ustedes son tan lentos en dar las pruebas? Y no se trata en este caso de los que denuncian, sino las entidades de control no tienen el tiempo necesario para poner las cosas rápido. Así es, mire, y claro, es bueno que se hayan fijado en un monto mínimo como en las entidades de control, porque normalmente no lo hacen y es verdad. Y claro, yo digo, a veces va uno a Contraloría y dice, pero es que tenemos una de $2 millones y traen una de $30,000. Todo se debe investigar, todo es dinero del pueblo. Si vos vas sumando de poquito en poquito, hará un buen billete ahí. Pero la diferencia es de que nosotros fiscalizamos desde el punto de vista, no fiscalizamos que si hubo, que no había mascarillas. Nosotros fiscalizamos el intermediario que posiblemente hubo para sobrevalorar estas mascarillas. Ese no era el precio. ¿Y por qué lo digo? Y claro, dicen, pero también compró el IES. Yo también denuncié que el IES compró mascarillas caras. La empresa eléctrica, si no me equivoco, también las compró caras. Por eso mismo se denuncia, para que se investigue, porque mientras que nosotros comprábamos caras aquí, miren, yo tengo una sesión de cabildo que ojalá la encuentre por ahí, ya la voy a buscar, en donde yo le explicaba al ingeniero Bailón cómo compraba en Guayaquil y las mismas mascarillas, cómo nos vendían en Loja la misma empresa. La misma empresa en Guayaquil las vendían $2,50 y en Loja valían $7. Y claro, ellos nos ponían la referencia, sí, pero es que esta es NK5, sí, esa es más cara. Y hacía yo un cuadro comparativo porque yo me dediqué a investigar hospitales. Sí. O sea, intentando justificar que compraron el buen precio. Justificaba el ingeniero Jorge Bailón, su gente trataba de justificar, sin embargo, con nuestra investigación le sacábamos que era injustificable, porque en otros lados como Guayaquil y Quito, las mismas mascarillas estaban comprándolas en otro precio, y si había las mascarillas, no es que no había, estaban caras, sí, pero había, pero caras era $2.50, porque normalmente esa mascarilla costaba $1, y ya subieron a $2, pero re caras era $7 para Loja. Y claro, nosotros lo que hacíamos es denunciar esto, pero lastimosamente, mire, hay gente que defiende, claro, cuando el exalcalde estaba vivo lo tijereaban y todo, ahora que ya falleció es el mejor alcalde que existió en Loja. No opinan lo mismo los de Ciudad Victoria, no opinan lo mismo algunas personas. No digo yo tampoco humanitariamente, creo que fue muy bueno en ese sentido, pero hubo muchos actos que nosotros denunciamos y que hoy mismo están saliendo a la luz. Ahí están las motobombas, ahí está este caso de las mascarillas, está la cuestión de las parroquias, que hubo ahí algunas situaciones, los mercados, todo esto que está saliendo ahora a la luz. Y esto pues es simplemente un trabajo de fiscalización que es nuestro deber, no es el figuretear, el ese cuándo. A mí, mire, ahorita ya ni me interesa figuretear, sin embargo tengo que hacerlo conocer.
Sí, ahora, por ejemplo, hay algo bien puntual, porque aquí el tema no era por qué compraron mascarillas con más o menos precios. El tema es que desde el municipio de Loja no compraban las cosas de manera directa. No sé de dónde sacaban tanta proforma, a tal punto que, por ejemplo, habían compra de mascarillas de 6,50 centavos en aquel entonces y la otra de $7. La de 6,50 centavos fue a la empresa Promostock, una empresa que se dedicaba a imprimir vasos, esferos, portarretratos, una empresa de publicidad. Así es. Y la otra, Equamedical, bueno, no tenía mucho tiempo de apertura de RUC y yo, sorpresa, coincidencialmente tiene también un contrato. Pero 6,57. O sea, pero seamos mal pensados, concejal. Digamos que, bueno, estaba carísimo en este caso la oferta. ¿Qué culpa tenemos de que el mercado esté con tanta demanda y a nosotros pobres nos toca pagar 6,50 y a $7? Tú revisas lo que ellos contratan y tú revisas los que les llega. Son mascarillas, primero, no eran del extranjero. Eran hechas en Ecuador. Así es. Y cuando yo me doy el tiempo, por ejemplo, también en mi caso, no recuerdo muy bien el tiempo porque ha pasado 5 años, yo le pregunto a la empresa y me dice la misma empresa que cuesta $1. Así es. Y por individual. Y nosotros llamamos a las empresas. Entonces, sí. Imagínense. Entonces, pese a esas evidencias, sigue habiendo sectores de la política y de los medios de comunicación que pretenden defender o desacreditar algo, o porque lo hizo Raes, o porque lo hizo La Febre, o porque lo hizo el César Guerrero. O sea, y buscan desacreditar algo que ya no se puede. O sea, ¿qué más podemos decirles si la fiscalía no creo que esté a favor nuestro, creo yo? Sí, yo no entiendo cómo hay gente que a mí me admira lo que dicen, ¿no? Oye, son montos mínimos. No son montos mínimos. Eso es posible peculado donde usted lo quiera ver. Puede ser de $10 como puede ser de $20,000. Yo recuerdo clarito y ahorita me hizo acuerdo, usted fíjese que se me van viniendo las cosas a la cabeza. Tenían que venir unas KN95, algo así, y vinieron unas Air 1. Air One vinieron, que eran hechas aquí, ensambladas aquí, toda la cuestión, y cobraban lo mismo que las otras. Claro, cuando les hicimos caer en cuenta, decían, vamos a devolverlas para que nos traigan, hasta eso ya pasa la pandemia. Entonces, claro, pensaban que no nos íbamos a dar cuenta, que no debíamos fiscalizar. Sí, era una emergencia, por supuesto que era una emergencia, pero no porque era una emergencia, pues yo voy a traer la paracetamol a $15. O sea, hay rangos, hay lugares, porque si en todo el Ecuador hubiera estado así de cara, no tenemos que fiscalizar, pues. Si la mascarilla valía $7 aquí en Loja y también valía en Guayaquil y en Quito $7, ¿qué vamos a fiscalizar? En todo lado estuvo ese precio, pero no fue así. Solo en Loja vinieron las mascarillas 3 veces más del precio que estaban. No es, vuelvo y repito, no es el monto total, es la forma en cómo, porque ahí sí, digamos, si yo me ganaba $5,000 en esto, pues ya era chévere. En pandemia, cualquier cosita. Claro, pero en pandemia pescaba. cualquier cosita era chévere, pescaban porque no había ni siquiera dinero y nosotros teníamos que estar ahí atentos a que no suceda esto. Pero vuelvo y repito, ojalá, a mí no me gusta en verdad esta situación de la cárcel, yo conozco muy de cerca porque incluso viví dentro de los centros de rehabilitaciones, no estando preso, pero viví ahí, pero sé lo difícil que es esto. Pero bueno, ojalá las personas que son culpables sean sentenciadas y las que no sean absueltas, ¿no? Hay algo bastante medular justamente en esa parte. No solo fue usted, después de que se le hizo el conocimiento de la información por parte de este tema, que bueno, estaba pasando por desapercibido, porque si nosotros veíamos todo lo que compró el municipio, lo más caro y lo que más sobrepagó era en el alcohol, ¿verdad? Realmente las mascarillas eran galones, un poco para que no se pierda el aire, porque imagínense si hubiésemos hecho la investigación de que compraron el alcohol con sobreprecio. Incluso hicimos una investigación de estas charolas que ponían a la entrada, que también hubo ahí, también hubo ahí su cualquier cosa. Habían tantas cosas, pero se centraron los ojos en el tema de las mascarillas. Pero ojo, no solo es lo que usted logra en este caso intentar exponerlo mediante ya su materia de fiscalización como autoridad, como concejal, sino que más concejales se sumaron al tema. Claro, estuvo Patricio Lozano. Y ahí es donde uno se pregunta, y ya le dejo el tiempo necesario para que usted conteste, concejal. Bueno, entonces, todos hemos estado locos y el resto han estado bien. Porque no creo que sea tanto el hipnosis que la Febre les puede hacer a ustedes para que vayan toditos los concejales y le pongan toditos en contra de la autoridad de aquel entonces. Sí, mire, estuvo Patricio Lozano, que era, se puede decir que era adepto al alcalde. Estuvo Patricia Picoita. Si no me equivoco, Nixon, que también eran adeptos al alcalde, pero claro, sí, incluso después de este meollo le tocó salir, me acuerdo, al Financiero. Puede ser incluso que el alcalde no supo, pero sí supo después de nuestra fiscalización y tomó cartas, tal vez en algunos sectores y en otros no,
pero a nosotros nos costó una contrademanda incluso del anterior financiero de ese entonces, porque claro, él era bonito, pues él no tenía nada que ver cuando él era el que desembolsaba la plata. Incluso, recuerdo, claro, fíjese cómo se van viniendo las cosas a la cabeza, se desembolsó sin recibir. Sí. ¿Se acuerda? O sea, primero pagaron y no llegaba, creo que llegaron después de un mes y estaban preocupados porque no les llegaba el producto. Entonces, tuvieron tantas cosas ahí, hubo una desesperación por el dinero que se sacó la plata, parecido a lo que hicieron. Claro que lo de acá fue 3 millones de sé cuánto con Patricia. Se sacaron la plata, ¿no? Acá también sacaron y después no llegaba el producto y era una preocupación de que ya va un mes y que no llegan. Llegaron las mascarillas y empezaron a repartirlas de a 5, de a 5, de a 5, de a 5, hasta los concejales. Yo vuelvo y repito, no acepté nunca las mascarillas y lastimosamente ahí hubo este posible peculado que lo hemos denunciado. Mire, yo digo, si la fiscalía, tal cual como lo dijo usted, encontró ya indicios de convicción, pues algo hay, no es que no estamos usted y yo locos y el resto de concejales, algo hay ahí, porque si no la fiscalía dijera también, bueno, seamos conscientes, ahí hubo pues pandemia y tales cosas. Ni siquiera los hubiesen llamado, ni siquiera los hubiesen pedido que llamen a una audiencia de formulación de cargos. Y no solo la fiscalía de Loja, ojo, fue la fiscalía de Guayaquil la primera que ya llamó trajo el procedimiento a Loja para que ya formulen. Tenían fecha para formulación de cargos, pero no lo hicieron, lo alargaron y toda la cuestión. Hubo los llamamientos, los testigos y todo. Ahí se cruzaron, me acuerdo, unos no sabían qué decir, otros estaban en ese problema. Nosotros también fuimos a declarar, pero bueno, por algo la fiscalía determina ya responsabilidades. Claro que esto todavía está largo, usted sabe que recién se llama, puede haber inocentes, puede haber culpables, pero ya si es que hay indicios, ya fiscalía tiene que llamar. Alguna cosa han de haber encontrado, no llaman a formular de locos tampoco. Sí, Concejal, quiero dejarle con su mensaje final. El tiempo es bastante ambiguo en estas cosas. Uh-huh. Y quizás en aquel entonces la gente espera la celeridad de la justicia, porque la gente le gusta ver, si estás haciendo alguna especie de aparente picardía, pues que te sancionen ahorita. No Claro. pasa eso. 5 años han tenido que pasar desde que se pone una denuncia de manera formal, desde que se le expone en medios de comunicación, desde que se hizo público todo eso, 5 años, para recién comenzar a ver si es que esto realmente ha estado en el camino correcto de donde la gente estaba denunciando. Sí, ¿Qué sí. mensaje le puede dejar usted a la gente y a nivel personal? Usted prácticamente ya ha querido salir de 12 periodos para que recién se vengan a brillar. Y ahora los que vienen, esta semana vamos a poner el de Artes Vivas, que se está contratando un promotor cuando, bueno, por ahí hay otra denuncia de otro promotor que esto saldrá en el 2040 entonces, ¿no? Pero en todo caso hay que agradecer. Cabe el dicho aquí, la justicia tarda pero llega. Aspiremos a que llegue la justicia, aspiremos a que la gente que es inocente sean declarados inocentes. Vuelvo y repito, dentro de estos procedimientos todavía hay una investigación, habrá gente que tal vez dijo, sí, yo recibí por orden del jefe, me tocó recibir, pero hubo alguien que sí, ahí hizo alguna cosa mal. Nosotros pues con todo vamos a seguir fiscalizando, es nuestra labor hasta el día que salgamos de la concejalía y más bien felicitar en todo caso creo que no sé si estaría la doctora Bella en este momento, que por lo menos apresuró el tema porque llegó tarde también a sus manos, pasó por un poco de dignidades y hoy pues la justicia, si fiscalía llamó, ya hay elementos de convicción, así que eso es buena noticia porque miren, 2 meses, en estos 2 últimos meses han salido dos de hace años y ojalá en los siguientes meses sigan saliendo el resto.